Era el rebelde que nunca quiso crecer, y desde su imaginación nacieron desde héroes torpes a niños huérfanos y doctores cascarrabias. Todos conocemos al Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado y al Doctor Chapatín, entre tantos otros, íconos a los que Chespirito no solo creó, también puso cuerpo y alma para darles vida. Con su talento conquistó Latinoamérica, se convirtió en una leyenda del humor blanco y desde una pequeña vecindad puso al continente entero a sus pies. Pero detrás de las risas, el éxito y la adoración, había un lado oculto. Una historia de traiciones, envidias y escándalos. Peleas internas, celos, disputas por la autoría de esas creaciones que marcaron la cultura de una época, vínculos con el poder político y económico y más. Mucho más. Al sumergirnos en esas historias, terminaremos revelando lo más insólito de Chespirito. Si este informe les agrada y quieren más videos sobre otros actores y actrices vinculadas al capo cómico, pueden escribir vecindad en comentarios. La historia que precede a los grandes muchas veces es angelada, y la de Chespirito no fue la excepción. Elsa Bolaños Cacho era una secretaria bilingüe que se enamoró del artista Francisco Gómez Liñares. La vida idílica del matrimonio corrió peligro cuando durante el embarazo del segundo hijo, en 1928, Elsa tomó un medicamento que contenía quinina, una sustancia química que puede causar malformaciones durante la gestación e incluso la muerte del bebé y la madre. El médico le indicó que debía someterse a un aborto para evitar el riesgo. Sin embargo, Elsa se negó rotundamente y decidió enfrentar su destino y luchar por su hijo. Así, en ese panorama de incertidumbre y con apenas un umbral de esperanza, nacía Roberto Mario Gómez Bolaños. Era el 21 de febrero de 1929 y Ciudad de México recibía, sin saberlo, a alguien que cambiaría para siempre la televisión del país. Su padre Francisco fue un destacado pintor, dibujante e ilustrador de la capital mexicana, lo que le permitió al pequeño tener una vida acomodada y rica culturalmente durante la infancia. Pero la desgracia llamó a la puerta y el sostén de la familia perdió la vida cuando Roberto tenía tan solo 6 años. Otra vez, Elsa demostró su tenacidad y su orgullo. Como viuda y madre soltera, no bajó los brazos, y al ser una mujer muy inteligente y con variados conocimientos, se embarcó en la titánica tarea de realizar traducciones al español de obras extranjeras. Era la década del 30 y comenzaba para todo el clan una etapa que estaría signada por las dudas. ¿Podrían salir adelante a pesar de todo? La respuesta fue un efusivo sí. De a poco, los Gómez Bolaños salieron de la crisis financiera. Elsa logró comprar un terreno y se mudaron allí con la casa aún en construcción. En estos años difíciles, la madre de Roberto se convirtió en un ejemplo de carácter y entrega. El ímpetu y la determinación de su madre calaron hondo en Roberto, quien con solo 7 años pidió trabajo en un circo ambulante que había llegado a la ciudad. Quería ayudar a la economía de la familia, de la que ya se sentía responsable. Sin saberlo, tuvo de esta forma su primer acercamiento al mundo del entretenimiento. El humor de los payasos y sus slapsticks, es decir, la comedia física e inocente, se grabaron en la mente de un niño que estaba destinado a hacer reír a millones. Sin embargo, antes de ser el Chespirito que encabezaría rankings y brillaría con estrella propia, ese joven tuvo un recorrido por varias profesiones y oficios. Aún siendo menor, probó con el deporte, destacándose en el fútbol. Roberto era aplaudido en los clubes de barrio y las calles de Benito Juárez, pero más veloces que sus piernas eran sus manos. En determinado momento, el joven se adentró en el submundo del boxeo, donde llegó a ser campeón a nivel nacional en el peso paja, la categoría más liviana del pugilismo. Roberto medía apenas 1,62 m y era muy delgado. Así y todo, y como estamos viendo,
se las ingeniaba para no pasar para nada desapercibido. Era un muchacho charlatán, pícaro y muy activo, por lo que siempre llamó la atención en la escuela y entre amigos. Incluso llegaría a liderar la pandilla de su barrio, los Araucanes. En busca de un porvenir más luminoso y tratando de evitar los problemas derivados de estar mucho tiempo con malas juntas, Roberto ingresó en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la carrera de Ingeniería Mecánica. Sin embargo, luego de unos años abandonaría sus estudios. ¿La razón? Simple. Gómez Bolaños nunca había dejado de lado su beta artística, y pronto su capacidad para transmitir ideas de modo fresco e impactante le había valido un trabajo en la agencia de publicidad Darcy. Como creativo publicitario mostró ser un todoterreno y en muy poco tiempo destacó por la gran originalidad que desplegaba cuando se sentaba frente a su máquina de escribir. Esto lo puso en contacto con el mundo del entretenimiento y más temprano que tarde fue requerido por otros medios. Cuando tenía 22 años, Roberto ya parecía haber encontrado su carrera y al mismo tiempo, el amor. Fue en un baile en un bar de su viejo barrio cuando el flechazo de Cupido le dio de lleno. Graciela Fernández tenía 15 años en ese entonces y después de solo unos bailes, supieron que estaban destinados el uno para el otro. Durante los años 50, ya como un hombre de familia, Roberto se mantuvo muy activo, escribiendo tanto para radio como para televisión. En 1957 llegaría su gran oportunidad, al ser contratado como guionista del prolífico director audiovisual Agustín Porfirio Delgado. Según cuenta el mito, Porfirio Delgado quedó tan fascinado con el inmenso talento de Roberto Gómez Bolaños como guionista que decidió apodarlo Shakespearito, en alusión tanto al legendario dramaturgo inglés William Shakespeare como a la baja estatura de Roberto. Con el tiempo, el propio Gómez Bolaños deformaría cariñosamente ese apodo, dando origen al nombre con el que pasaría a la historia, Chespirito. Trabajar con el director Porfirio Delgado también le abrió la puerta grande del cine y la televisión. El inquieto muchacho escribió los guiones de películas de dos nombres fuertes de la comedia mexicana como Viruta y Capulina. De la mano de estos emblemas, Chespirito hizo su debut como actor en Dos locos en escena, película estrenada en 1960. Unas pocas apariciones le alcanzaron para mostrar su carisma y su habilidad para los pasos de comedia. Como si con esto no fuera suficiente, en la década del 60 escribió para los programas más vistos y populares de la época, como El Estudio de Pedro Vargas y Cómicos y Canciones. El destino lo llevó a la televisión independiente de México, mejor conocido como el Canal 8. Allí, desde 1966, fue guionista del programa de concursos Sábados de la Fortuna, donde con regularidad participó como actor en diversos números que él mismo escribía. El éxito de estos y la tenacidad que ponía en su labor le abrieron la puerta para que en 1968 el Canal 8 le diera media hora para que hiciera lo que estuviera a su antojo. Chespirito supo entonces que esa era su gran oportunidad, el momento clave que siempre había estado esperando. Sin prisa pero sin pausa, reclutó un equipo de actores talentosos, y aunque no todos venían de la comedia, el escritor vio algo más allá y los convirtió en estrellas. El primero en sumarse a su troupe fue Rubén Aguirre, quien se desempeñaba en el Canal 8 como ejecutivo y grababa con su potentosa voz demos y aperturas para distintos programas. También surgió la figura de María Antonieta de las Nieves, que por ese entonces trabajaba como actriz de doblaje para personajes como Lucero Sónico y Pebbles Picapiedra. Al principio ella no quería saber nada sobre hacer comedia, pero Chespirito la convenció, pidiéndole que confiara en él. Por otro lado, con Ramón Valdés compartió elenco durante la filmación de El cuerpazo del delito, y desde entonces había quedado convencido de que el otro era un diamante en bruto.
Fue así como nacía Los Supergenios de la Mesa Cuadrada como un sketch de Sábados de la Fortuna. Pero esa fecha en el calendario de su vida no solo fue importante por ser el cimiento de una carrera exitosa, también lo fue por su casamiento con Graciela Fernández. Hacía más de 10 años que convivían como pareja y para entonces ya habían tenido 6 hijos: Graciela, Paulina, Teresa, Cecilia, Marcela y Roberto, el menor y único varón. El casamiento fue entendido por muchos como una respuesta a los rumores de infidelidad que rondaban sobre Chespirito. Su fama de pícaro y picaflor comenzaba a circular por los sets de rodaje. Para llevarle más tranquilidad a su esposa, el actor y guionista se había sometido a una vasectomía. Sin embargo, ni eso alcanzaría para evitar que comenzara a fijarse en una de sus compañeras de elenco. En el ciclo que tenía bajo su ala, Roberto dio rienda suelta a su creatividad en diferentes sketches. Presentó nuevos personajes como el Ciudadano Gómez, Chaparrón Bonaparte o el Chapulín Colorado. Pero el mayor hito llegaría el 20 de junio de 1971. Ese día, estrenó El Chavo del Ocho. Un año después, con la fusión del Canal 8 y el Canal 2 dando por resultado el nacimiento de Televisa, llegó la gran oportunidad para que este número, de un niño huérfano de gran corazón, tuviera su programa propio. El éxito fue rotundo e inmediato. La naciente maquinaria de marketing de Televisa llevó estos programas por toda Latinoamérica y en poco tiempo el nombre de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, se convirtió en sinónimo del humor para toda la familia. A su vez, y como todos sabemos, el éxito y la fama se traducen en dinero. Esto trajo no pocos contratiempos y problemas en los que nos sumergiremos en breve. Ahora nos importa saber que en medio del boom del Chavo del Ocho, a mediados de los 70, surgieron sentimientos que más temprano que tarde se convertirían en problemas. Chespirito comenzó a enamorarse de su compañera de elenco, Florinda Mesa. En un principio, Florinda mantuvo un romance con otro compañero, Carlos Villagrán, es decir, Kiko en la ficción. Pero la relación se volvió tortuosa, según el actor, porque ella lo perseguía y asfixiaba. Desde un principio, Chespirito había establecido la regla de que no hubiera relaciones amorosas entre compañeros de trabajo para no complicar el desempeño de los programas. Acorralado, Villagrán buscó orientación en su jefe, que lo empujó a que cortara con el vínculo. Lo que no imaginó entonces Carlos Villagrán era que detrás de ese consejo, más bien hubo un oscuro interés, ya que Gómez Bolaños hacía tiempo que cortejaba a Florinda. En un principio, Mesa no daba pie a esas insinuaciones del comediante, porque para entonces, y como mencionamos, Chespirito ya tenía una declarada fama de ser pícaro con las mujeres. Sin ir más lejos, Rosita Buchó, quien interpretaba a Patty, la nueva vecina por la que se peleaban el Chavo y Kiko, confesaría más tarde que en una ocasión, Chespirito la había llamado a su oficina con intenciones no necesariamente laborales. Rosita Buchó dijo que no supo qué responder y que quizás se perdió la oportunidad de ser amiga de Roberto Gómez Bolaños. Luego de aquello, la intérprete no continuó en el programa y otras actrices hicieron el papel de Patty en posteriores reversiones del mismo capítulo. Roberto estuvo detrás de Florinda por 5 largos años regalándole flores y manteniendo conversaciones sinceras y profundas. El único obstáculo para Florinda era el estado civil del comediante, ya que llevaba tiempo casado y en una relación de más de 20 años. A pesar de esto, Chespirito no dejó de cortejar a la joven actriz, que contaba con muchos pretendientes. De hecho, luego de romper su relación con Carlos Villagrán, Florinda inició un romance con el director de los capítulos del programa, es decir, Enrique Segoviano. Esta relación parecía ir demasiado en serio, dado que se llegó a un compromiso de casamiento. Sin embargo,
Chespirito no bajó los brazos y durante una gira en Chile volvió a mostrarse seductor con la mujer. Hoy día, muchos sostienen que la relación existió desde mucho antes, a espaldas tanto de la esposa de Chespirito como del prometido de Florinda. Si bien un numeroso grupo de cercanos pusieron el ojo en la diferencia de edad entre Chespirito y Florinda, él casi 50 y ella 28 años, nadie dudó del amor que sentía el humorista por la joven actriz. Igual de cierto es que parte del elenco y el equipo de producción sintieron la traición como propia, ya que Graciela Fernández era una persona muy querida por todos. Nadie creía que se mereciera lo que estaba sucediendo tras bambalinas. Quizá enceguecido de amor, Roberto comenzó a darle poder a Florinda dentro de la estructura del programa del Chavo, primero como directora artística y luego como productora general. Esto fue el principio del fin para parte de su equipo más estable y exitoso. Florinda asumió actitudes dictatoriales que sembraron el resquemor entre varios actores que se tomaron como personal aquellos desplantes. Chespirito, por su parte, decidió hacer oídos sordos a las quejas y priorizó las aspiraciones profesionales de su amada. Las polémicas estaban por estallar, pero no solo dentro del set, sino también afuera. Cuando abandonaba su traje del Chavo, Roberto era un empresario poderoso al que no tardaron en ofrecerle oscuros tratos. Gracias a que El Chavo del Ocho era el programa más visto en todos los países latinoamericanos, Roberto Gómez Bolaños y Televisa hicieron giras muy exitosas a partir de 1977, con estadios llenos de niños de todas las edades. Sobre todo fueron muy sonadas las visitas a Colombia, Chile y Argentina, donde hubo ovaciones de pie que duraron extensos minutos. Más allá de esto, siempre se habló de la relación de Chespirito con el poder vernáculo de los países que visitaba. Sin ir más lejos, en 1977, el elenco del Chavo se presentó en el Estadio Nacional de Chile ante 35.000 personas, la gran mayoría niños y niñas del país trasandino. Las críticas vinieron porque ese mismo estadio había servido como campo de concentración para que las Fuerzas Armadas al mando del dictador Augusto Pinochet desaparecieran a miles de personas, entre ellas el cantautor popular chileno Víctor Jara. Según el escritor Fabricio Mejía, el humor de Chespirito era del gusto de Pinochet, porque en sus programas las risas eran grabadas y servían como una orden para indicar cuándo había que reír. Todo estaba controlado, y eso es lo que buscaba el dictador para con los chilenos, que cada gesto, actitud y expresión estuviera regulada. En Argentina, durante la dictadura militar que desapareció a 30.000 personas, el comediante y los ejecutivos de Televisa mantuvieron amistosas reuniones con el presidente de facto Videla y sus representantes en 1978. Gracias a estas negociaciones, El Chavo terminaría siendo transmitido por el canal estatal ATC. ¿Podía saber lo que pasaba en esos países el actor y guionista? Su humor y presencia ayudó para lavar la cara de estos gobiernos particularmente sanguinarios. Y eso es la punta del iceberg. En Colombia, Chespirito fue apuntado por recibir millones de dólares para presentarse en fiestas privadas de los narcotraficantes más poderosos del mundo de aquel entonces. A pesar que Chespirito negó este rumor toda su vida, fue el propio Carlos Villagrán el que avivó el fuego del recuerdo. Según el actor, Chespirito recibía de modo frecuente exorbitantes sumas de dinero para presentarse en las fiestas de cumpleaños de los más viles criminales de la zona. De hecho, una famosa foto recorrió internet hace unos años. En la misma se ve a Chespirito y el elenco del Chavo del Ocho bajando de un avión privado en Medellín. Con ellos aparece ni más ni menos que el capo de capos, Pablo Escobar Gaviria, el narco más poderoso de
todos los tiempos. No obstante, mientras hay quienes aseguran que esto es una prueba irrefutable del nexo del cómico con estas siniestras figuras, los expertos aseguran que se trata de un fotomontaje y que Escobar no aparece en la foto original. Siguiendo otra línea de rumores, también se asoció a Bolaños con los rivales de Escobar, es decir, con el Cártel de Cali, liderados por Gilberto Rodríguez Orejuela. En su libro El hijo del ajedrecista, Fernando Rodríguez Mondragón confirma estas historias al contar que para las fiestas de los niños de los jefes del cártel asistían el Chavo, la Chilindrina y el profesor Girafales. Una y otra vez, el actor mexicano negó todas estas acusaciones. Sin embargo, la propia Chilindrina dijo en una entrevista que Chespirito había hecho una presentación en una fiesta privada de un hombre de mucho dinero en Colombia. En la misma nota, dejó entrever que muchas veces el elenco pecaba de ingenuo y que no sabían por quién estaban siendo contratados. Del mismo modo, hay quienes sostienen que negarse a trabajar para un grupo dedicado al narcotráfico podría haber significado una sentencia de muerte, por lo que no se puede culpar a Chespirito, que quizás no habría tenido más remedio que aceptar ciertos trabajos que le proponían. ¿Qué creen ustedes? ¿Lo hizo a conciencia o fue sin querer queriendo? Mientras lo analizan, volvamos a la vecindad. Una vecindad que se jactaba de ser bonita, pero que escondía un terrible trasfondo repleto de traiciones, odios y recelos. Dicen que todo es culpa de las giras del 77. Durante las presentaciones, algo se quebró en la convivencia del elenco. Según Carlos Villagrán, su personaje de Kiko era por lejos el más popular y querido por el público, algo que habría despertado celos en Chespirito. El Chavo era el protagonista, el huérfano desprotegido que con su inocencia encendía el amor y la simpatía de los niños. En contraposición de Kiko, el niño odioso, egoísta y con dinero. La popularidad de Kiko le abrió a Carlos Villagrán la posibilidad de encarar nuevos proyectos en solitario, y pidió permiso a Chespirito para hacerlo. Roberto Gómez Bolaños aceptó, pero con una simple condición: que lo reconociera como autor del personaje. Villagrán se negó rotundamente, y en 1978 abandonó el programa del Chavo del Ocho. Chespirito usó su poder e influencia con Emilio Azcárraga Milmo, dueño de Televisa, y vetó cualquier intento de Villagrán por usar a Kiko en otros proyectos. La opción que le quedó al actor fue mantener la esencia del personaje, pero cambiando el nombre. Así fue que en 1981 estrenó en Venezuela el programa Federico. En 1988 lanzaría A que Kiko en México. Ninguno de los shows cumplió con las expectativas y tuvieron un público que, si bien se mostraba fiel, no era el suficiente para evitar cancelaciones. Kiko pudo haber sido más popular a mediados de los 70, pero el paso del tiempo le dio la batalla ganada al Chavo de Chespirito. Por su parte, Ramón Valdés se cansó de ciertas actitudes y represalias de Florinda, y decidido a no rendir cuentas a la mujer del jefe, abandonó el show en 1978. También lo hizo para mostrarse solidario con su amigo Carlos Villagrán. A diferencia de lo que ocurrió con Kiko, Chespirito no tuvo problemas con respecto a la autoría del personaje de Don Ramón, a quien consideró una expresión natural del actor Ramón Valdés. Tras estas tormentas y pleitos, Chespirito hizo firmar a todos sus actores y actrices documentos en los que estipulaba que los personajes del Chavo eran pura y exclusivamente de su creación. Luego de lo ocurrido con Carlos Villagrán, pensó que esto supondría un punto final al tema de autorías. Y así fue, al menos por un tiempo. También por culpa de esos ásperos encontronazos, Chespirito tomó en 1980 una decisión que dejó a todos pasmados. El Chavo del Ocho llegaba a su fin.
Bolaños decidió volver al formato de programa con variedades de números cómicos, donde el Chapulín Colorado y el Chavo del Ocho volverían a los sketches. Del mismo modo, aprovechó a apostar al cine con 2 películas del chanfle, comedia deportiva que enalteció y popularizó al América, equipo de fútbol que compartía dueño con Televisa. María Antonieta de las Nieves pidió permiso al humorista para continuar con proyectos que incluyeran a la Chilindrina, a lo que Chespirito accedió, haciéndole creer que contaba con todo su apoyo. De hecho, le brindó la posibilidad a la actriz de grabar un episodio piloto con su equipo de producción en 1981. El proyecto en cuestión se llamó La Familia de las Nieves, donde María Antonieta interpretaría a 4 personajes. Mientras esperaba la respuesta de Televisa para ver si se aprobaba el piloto, la mujer grabó un segundo piloto para un programa que tendría de protagonista a su personaje y se llamaría Aquí está la Chilindrina. Fue durante esta espera que la actriz se enteró por un ejecutivo del canal que ninguno de sus proyectos prosperaría, porque, y cito, Chespirito no quería. Según se supo, el actor siempre operó desde las sombras, y aunque se mostraba como un compañero dispuesto a ver crecer a sus pares, en realidad no quería ser opacado. Desde hacía años que se hablaba de las peleas de Chespirito con quienes habían sido sus actores y amigos, y mucho llamó la atención que el escritor y actor no asistiera al funeral de Ramón Valdés en 1988. Gómez Bolaños adujo que no pudo asistir al mismo por compromisos profesionales, y fue algo de lo que se lamentó el resto de su vida. Mientras, desde lo bajo, muchos apuntaron a que en realidad su ausencia se debió a que Florinda Mesa se lo habría prohibido, dada la enemistad que ella tenía con Valdés. María Antonieta de las Nieves volvió recurrentemente a su personaje de la Chilindrina, hasta el último sketch grabado y emitido en 1992 en el programa Chespirito. Para aquel entonces, Roberto Gómez Bolaños tenía 64 años y sintió que era hora de dejar el personaje que lo había vuelto inmortal. Esto no significó el final de las luchas dentro de la vecindad. De hecho, sus disputas con María Antonieta de las Nieves recién estaban por entrar en un segundo round. En 1993, Chespirito fue testigo de cómo María Antonieta pasaba por encima de él y acudía al mismísimo dueño de Televisa para la realización de una película llamada La Chilindrina en apuros. Y este no es un dato menor. Es que si hubo una ley no escrita en las creaciones de Gómez Bolaños, la misma era que ninguno de sus personajes de televisión tendría presencia en la pantalla grande. El hombre quería que se movieran por mundos diferentes. Es por eso que nunca se hicieron películas del Chapulín Colorado o El Chavo, por ejemplo. Por eso el golpe dado por María Antonieta pretendía dar donde más le dolería a su antiguo jefe, que no logró paralizar la realización del film, pero sí evitó que él mismo tuviera una segunda entrega. La actriz redobló la apuesta, cuando aprovechó un hueco legal y terminó quedándose con los derechos de su amado personaje. Todo sucedió cuando María Antonieta se presentó en la Oficina de Derechos de Autor para registrar el nombre de La Chis como alternativa para poder continuar con su interpretación. Sin embargo, en el lugar, le dijeron que el nombre de la Chilindrina estaba sin registrar. Resulta que los derechos autorales se renuevan cada cierta cantidad de años, y Chespirito había olvidado hacer esta renovación. Desde entonces, María Antonieta de las Nieves fue la dueña del personaje. Es por esta razón que en las producciones del Chavo animado de 2006 y otros productos, no estuvo la Chilindrina. Para algunos se hizo justicia. Otros ven a María Antonieta como una persona problemática y poco agradecida. Sea como sea, después de dar vida a su último programa,
el genio que marcó la infancia de generaciones enteras con personajes inolvidables no se apagó. Se habían terminado sus días en la televisión, pero aún tenía mucho por delante. A principios de los años 2000, Chespirito escribió una obra de teatro que tituló 11 y 12, una comedia de enredos con la marca de Gómez Bolaños, que lejos de pasar desapercibida, se convirtió en un suceso. Se mantuvo por más de 7 años en cartelera, con millones de espectadores que la convirtieron en un éxito total en México. La obra también tuvo exitosas giras en escenarios de América Latina y Estados Unidos. Con casi 80 años, la energía creativa de Chespirito seguía intacta. Y para darle aún más color a este renovado éxito, en 2004, después de más de 25 años de relación y convivencia, se casó oficialmente con Florinda Meza. Hacía ya años que Florinda era su inseparable compañera de vida. Compartían escenarios, entrevistas y momentos íntimos que la actriz mostraba en las florecientes redes sociales. Sin embargo, no todo fue alegría. En sus últimos años, Chespirito sufrió un progresivo deterioro de salud. Se retiró de la vida pública y su presencia en medios se volvió cada vez más escasa. Esto alimentó rumores, especulaciones y controversias. Algunos hablaban de disputas familiares y otros de manipulaciones por parte de su flamante esposa. En las últimas apariciones públicas se pudo ver a Chespirito perdido, en silla de ruedas y siendo constantemente interrumpido por Florinda Meza, que incluso respondía por él. Estas imágenes se viralizaron, al punto de convertir a Florinda en una persona no querida por el amplio público de Gómez Bolaños, y en especial del Chavo del Ocho. Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, finalmente exhaló su último aliento el 28 de noviembre de 2014 en su mansión de Cancún por una insuficiencia respiratoria, dejando un vacío enorme. Su despedida fue la de un gigante, con un funeral en el mismísimo Estadio Azteca y con transmisión nacional de Televisa. Se había ido, quizás, el artista más grande de la historia mexicana. Tras su desaparición física, su nombre sigue más vigente que nunca y cada tanto nace entre su público una alocada teoría que conecta sus universos creativos. Y es que con 1,62 m de altura y una genialidad que alegró a varias generaciones de espectadores, Roberto Gómez Bolaños aún tiene mucho que contar desde el más allá. De hecho, en enero de 2025, se pudieron ver las primeras imágenes de una serie biográfica que se llamará Sin Querer Queriendo y se emitirá en junio del mismo año por Max. Claro que en la historia del cómico, como vimos en este video, hay capítulos que pueden causar un gran revuelo. Es por esto que Florinda Meza dio a saber que estaba en contra de la realización de esta biopic. La actriz está segura de que se la va a retratar de una mala manera, como una rompehogares que le sacó el marido y el padre a una familia con 6 hijos. Todo esto dice saberlo, porque la serie está escrita por Roberto y Paulina, hijos de Roberto Gómez Bolaños, que nunca tuvieron mucha simpatía por ella. Quizás luego del estreno de esta serie se respondan muchas preguntas o nazcan nuevas sobre la vida del ídolo que unió abuelos, padres e hijos. Hay muchas cosas que no sabemos, pero de lo que sí podemos estar seguros es de que Chespirito cambió para siempre la historia del entretenimiento familiar. Sus personajes fueron aliados para muchísimos niños que se criaron frente a una televisión que era infinitamente más inocente que la de hoy día. Por eso es que su legado no se mide solo en cantidad de capítulos, sino en la huella imborrable que dejó en el corazón de quienes crecimos con él. Y aunque su voz se apagó, su eco todavía resuena, perdido por los pasillos de una vecindad que, a pesar de la velocidad con la que el mundo avanza, se niega a desaparecer. Los leemos en comentarios y nos despedimos hasta la próxima, cuando nos veamos con más historias insólitas
y perturbadoras en para nada normal.